El asesino del Zodíaco. Entre diciembre de 1968 y octubre de 1969, el asesino del Zodíaco atacó 7 personas en el norte de California, matando a 5 de ellas. Por años sembró el terror mandando cartas a los periódicos, en las cuales incluía amenazas, y en códigos que nunca se descifraron por completo. Jamás lo capturaron ni supieron con certeza quién fue. En una carta supuestamente suya confesó asesinar a 37 víctimas, aunque las únicas víctimas confirmadas fueron 4 hombres y 3 mujeres, víctimas de las cuales solo 2 sobrevivieron para dar evidencias sobre la identidad aún irresuelta de este brillante asesino que, al igual que Jack el Destripador, pasó a la historia por burlar a policías e investigadores. De este modo, debido a que su identidad se desconoce, es todavía imposible plantear una biografía del asesino. Todo lo que se sabe de él es que es un hombre alto, grueso y corpulento, con anteojos, que tendría entre 20 y 30 años al momento de cometer sus crímenes. También es sabido que posee una gran inteligencia, que casi seguramente es un aficionado a asuntos astrológicos, que conoce de códigos y criptografía, que tiene un alto grado de egocentrismo, al igual que muchos otros asesinos seriales, disfruta obteniendo protagonismo y sembrando temor en los demás. Así pues, y ya que no hay una historia biográfica que contar, lo más propicio en el caso de este asesino será exponer su pequeña pero magistral carrera criminal, no sin antes advertir que, las historias que verán sobre los crímenes cometidos por el Zodíaco, son todas ellas reconstrucciones elaboradas en base a testimonios y a otros elementos de juicio hallados en el curso de las investigaciones efectuadas por detectives, policías, criminalistas y demás expertos. Al comienzo, Betty y David estaban juntos en los asientos delanteros del auto de David, estacionados en algún camino apartado de la carretera conocida como Herman Road. Era de noche, la calefacción estaba encendida y los asientos reclinados en ángulo de 45. La única luz que caía en aquel claro era la luz de la luna, frecuente testigo de las parejas que iban a aquel lugar para fumar marihuana, beber cerveza y hacer otras cosas. Pero aquella escapada romántica entró al preludio de su final cuando a eso de las 11 de la noche otro coche pasó por la curva que estaba cerca del auto de David y, en lugar de seguir su camino, se aparcó a unos 2 metros. El conductor de aquel auto vestía un anorak oscuro y llevaba gafas, detalle ciertamente inquietante puesto que era de noche. Pasados unos minutos, el extraño bajó la ventanilla de su coche y solicitó a Betty y David que se bajaran del auto. Ambos se negaron a satisfacer la sospechosa petición y fue entonces cuando el corpulento desconocido salió de su coche, sacó una pistola de su anorak, se acercó a la pareja y, tras mirarlos fijamente un momento, comenzó a acecharlos dándole vueltas al auto. La situación era aterradora, en parte porque la ventana de Betty estaba abierta. Súbitamente el silencio se quebró cuando el hombre del anorak oscuro rompió la ventana posterior derecha de un tiro, tras lo cual dio otro tiro más en la rueda posterior izquierda. Llenos de pánico, los jóvenes se apiñaron del lado del copiloto. El corpulento extraño corrió, pero Betty ya había logrado salir del vehículo, por lo que momentáneamente se limitó a meter el brazo por la ventana abierta y a ponerle a David la pistola en la oreja. Entonces apretó el gatillo y la bala atravesó horizontalmente la cabeza de David, salpicando de sangre todo el coche a la par que Betty lanzaba un alarido de horror sabiendo que aquel sonido era sinónimo de muerte. Pese a los 8 metros y pico que llevaba avanzados, Betty no consiguió escapar del asesino del Zodíaco, quien hábilmente le dio 5 tiros, uno tras otro. Instantáneamente Betty se desplomó sobre su costado derecho, su cuerpo, ya sin vida, yacía bañado en sangre a pocos metros del parachoques trasero del Rambler. Entretanto, David agonizaba boca arriba en el coche, sintiendo como la vida se le escapaba en la sangre que salía de su cráneo perforado. Finalmente el asesino dio por concluida su labor y escapó en su coche, por lo cual David consiguió vivir un poco más antes de que la muerte lo sorprendiera camino al hospital. No contento con el crimen de Michael y Darlene, esa misma noche el asesino del Zodíaco acudió, a la 1:20, a una cabina telefónica ubicada a poca distancia del lugar al cual llamaba, la comisaría de Vallejo. La telefonista Nancy Slover, que fue quien le respondió, contó que la voz del asesino era regular, carente de acentos y altibajos, a la vez que suave pero enérgica. Las palabras iniciales del asesino fueron estas: quiero informar de un doble asesinato. Si recorren 1,5 kilómetros en dirección este por la avenida Parkwood hasta el parque público,
encontrarán a dos jóvenes en un coche marrón. Impresionada, Nancy intentó interrumpirlo para sacarle datos, pero el asesino habló más fuerte y siguió hasta concluir en un matiz grave y provocador con las siguientes palabras: han sido abatidos con una Lager de 9 milímetros. También maté a los chicos del año pasado. Entretanto Dean, el esposo de la fallecida Darlene, acababa de salir del Caesars Palace, y se dirigía a su casa junto con algunos colegas y unas cuantas botellas adecuadas para celebrar el 4 de julio. Al llegar, Dean vio que Darlene no estaba y poco después el teléfono sonó a las 1:30 de la madrugada. Un amigo de Dean contestó la llamada, pero solo escuchó unos jadeos. Lo mismo sucedió con los padres de Dean, quienes 15 minutos después recibieron una llamada en la que solo escucharon jadeos. Finalmente el teléfono volvió a sonar en casa de Dean y los jadeos volvieron a oírse. Dean habría querido que se trate de algún bromista, pero los policías que llegaron a su casa, poco después de los jadeos en el teléfono, le informaron que su querida e infiel esposa había sido asesinada, quedando así claro que aquellos angustiantes jadeos debían pertenecer al asesino de Darlene. Las primeras cartas del misterioso asesino aparecieron el viernes 1 de agosto de 1969. Fueron casi idénticas entre sí y tuvieron por destinatarios a 3 periódicos: el San Francisco Examiner, San Francisco Chronicle y Vallejo Times Herald. En cada una de esas cartas el remitente se adjudicaba los ataques a los 4 adolescentes, daba detalles de esos ataques, incluía una sección escrita en lenguaje cifrado y firmaba con el signo que habría de caracterizarlo, el círculo tachado por la cruz. Pero el asesino no solo quería informar sobre sus crímenes, quería protagonismo, exigía atención y su forma de hacerlo no era nada amable. Cada periódico debía publicar la carta que había recibido ese mismo viernes por la tarde. De lo contrario las consecuencias serían graves. 12 personas, elegidas al azar, morirían ese mismo fin de semana. Evidentemente cabía la posibilidad de que se tratara de algún farsante ansioso de protagonismo, pero, con las muertes que ya se habían dado supuestamente a manos del remitente de esas cartas, los diarios no podían arriesgarse a dejar que muera gente inocente. Aunque también la publicación de esas cartas era conveniente para los diarios ya que representaba la oportunidad de, sin riesgo a ser mal vistos, brindar una noticia sensacionalista con gran potencial de trascendencia. Por todo eso las cartas se publicaron, y así comenzaron los intentos por desentrañar el sentido de los mensajes cifrados que el asesino había incluido en sus comunicados. Cada periódico se había encargado de mandar a la policía fotocopias de la carta recibida con el mensaje cifrado. La tarea no parecía ser fácil pues cada tercio del mensaje cifrado tenía 8 líneas con 17 símbolos por línea, a su vez, los símbolos eran demasiado variados. Símbolos griegos, meteorológicos, símbolos de código Morse, señales marítimas, signos astrológicos y letras del alfabeto ordinario. Al final, la identidad de quienes descifrarían los códigos sorprendería a los expertos de la inteligencia naval, la CIA y el FBI. Entretanto ya el jefe de la policía de Vallejo, Jack Stills, se había encargado de solicitar públicamente al autor de las 3 cartas que mandara otra carta con más datos para demostrar que él era el asesino. La respuesta fue escalofriante y llegó con prontitud el 4 de agosto, apenas 3 días después de las cartas dirigidas a los diarios. Allí, en estas nuevas cartas, el asesino revelaba que su identidad estaba en los códigos anteriores y daba detalles de los crímenes que solo él podía conocer, detalles sobre cuya veracidad la policía tenía certeza, detalles que se habían reservado y no habían sacado a la luz. Además, por primera vez el asesino se autodenominaba como Zodíaco. Estimado director, Zodíaco al habla. Respondiendo a su petición de más detalles sobre lo bien que me lo he pasado en Vallejo, estaré encantado de darle más material. Por cierto, ¿se está divirtiendo la policía con el mensaje cifrado? Si no, dígales que se animen, cuando lo descifren me tendrán. Con respecto al 4 de julio, no abrí la puerta del coche, la ventanilla ya estaba bajada. El chico al principio estaba en el asiento delantero cuando empecé a disparar. Cuando le disparé por primera vez a la cabeza, se echó hacia atrás al mismo tiempo y así me estropeó el tiro. Terminó en el asiento de atrás, luego en el suelo agitando muy violentamente las piernas, por eso le disparé en la rodilla. No me marché del escenario del crimen derrapando a toda velocidad como han dicho los periódicos de Vallejo.
Me fui lentamente para que mi coche no llamara la atención. El hombre que le dijo a la policía que mi coche era marrón, era un negro de unos 40 años vestido de manera andrajosa. Yo estaba en una cabina telefónica divirtiéndome con el poli de Vallejo mientras él pasaba. Cuando colgué el teléfono, el puto aparato se puso a sonar y eso hizo que él se fijara en mí y en mi coche. Las navidades pasadas, en ese episodio la policía se preguntaba cómo podía acertar a mis víctimas disparando en la oscuridad. No lo dijeron abiertamente, pero lo dieron a entender diciendo que había mucha luz esa noche y que yo podía ver siluetas en el horizonte. Una idiotez, esa zona está rodeada de colinas y árboles altos. Lo que hice fue pegar una linternita fina al cañón de mi pistola. Si se fijan, en el centro del rayo de luz, si lo dirigen a una pared o un techo, verán un punto oscuro o negro en el centro del círculo de luz a unos 7 o 15 centímetros de distancia. Cuando está pegado al cañón de una pistola, la bala da directamente en el centro del punto negro de la luz. Yo solo tuve que acribillar a balazos. No hacía falta destreza. Entre otras cosas, en la citada carta Zodiaco había escrito que le atraparían cuando descifrasen el código. No sabía que su código ya había sido revelado casi por completo por los Arden, una brillante pareja. Sin embargo, lo poco que faltaba por descifrar impedía aún conocer su identidad. Donald Gene Arden tenía 41 años, era profesor de Historia y Economía en el Instituto North Salinas y adoraba descifrar claves desde que era un niño. Él había leído las cartas que el asesino obligó a publicar a los 3 diarios, y siendo un domingo de mañana en el que no tenía nada que hacer, optó por recurrir al criptograma de Zodiaco para huir del aburrimiento. Entonces tomó su viejo manual de criptografía y puso a trabajar sus neuronas. Tras mucho cavilar, concluyó que se encontraba frente a una clave de sustitución, donde cada letra del alfabeto era sustituida por un símbolo, una letra o una figura. La dificultad radicaba en que el asesino había utilizado tantos y tan variados símbolos que era prácticamente imposible sustituir uno por uno, por lo que el profesor Arden tuvo que idear su propio método para hallar elementos iguales, patrones y relaciones. Aparentemente no había manera de saber el orden entre las diversas partes del mensaje o las interrupciones entre las palabras que el mensaje cifrado representaba. Estuvo así 3 horas trabajando intensamente sin descifrar el mensaje, hasta que la curiosidad de su esposa Betty June Arden fue despertada y ella se unió en la búsqueda de la solución. Con el aporte de Betty las cosas empezaron a marchar más rápidamente, pero aún así la noche llegó sin que el misterioso código fuera descifrado. En aquellos momentos Donald se sentía cansado y deseaba dejar la tarea para el día siguiente, pero la obsesión y la ansiedad de Betty por descifrar el código eran tales que ésta siguió trabajando sola por cierto tiempo hasta que Donald se contagió del interés y se decidió a acompañarla. Entre las diversas hipótesis formuladas en el trabajo indagatorio de la pareja, una que resultó válida y de importancia determinante fue aquella que, suscitada en parte por la intuición psicológica, formuló Betty en relación a lo que debía ser el inicio de mensaje cifrado. Betty creía que el asesino, al igual que tantos otros asesinos, debía ser tan egocéntrico como para iniciar el mensaje con un yo, y además, casi seguro la primera frase sería algo como "me gusta matar". A su vez, mientras avanzaban los Arden vieron que la perversidad intelectual del asesino era tal que había hecho cosas como estas: escribir el símbolo de la cual revés para hacer pensar que era una E, cometer faltas ortográficas que casi seguramente eran intencionadas, emplear 7 símbolos distintos, mediante un sistema de rotación, para la E y hacer que 2 símbolos puedan ser la A o la S indistintamente. Adicionalmente a eso, al parecer el asesino había aplicado mal su propia clave en ciertos puntos del mensaje, lo cual también podría ser intencionado. Pese a tantas dificultades, tras 20 horas de trabajo los Arden llegaron a la conclusión de que la casi totalidad del mensaje debía ser literalmente así: me gusta matar gente porque es muy divertido, es más divertido que matar caza salvaje en el bosque, porque el hombre es el más peligroso animal de todos. Matar algo me da la experiencia más emocionante, es incluso mejor que sacarte las rocas con un chica, la mejor parte es que cuando muera renaceré en el paraíso, y los que he matado se convertirán en mis esclavos. No te daré mi nombre. Una vez descifrado el código, Donald Arden llamó al director en horario nocturno del San Francisco Chronicle y le informó que había resuelto el misterio. Sin embargo, la reacción del director fue desmotivadora y poco entusiasta, ya que muchos otros habían mandado sus supuestas soluciones, por lo cual Arden tuvo que enviar por correo la solución para que ésta
junto con las demás supuestas soluciones, fueran a parar al sargento Lin, quien se encargaría de mandar todo eso a profesionales capaces de determinar si las supuestas soluciones eran adecuadas. Sorprendentemente, los expertos de inteligencia naval examinaron el proceso que los Arden habían seguido y concluyeron que la solución era correcta. De hecho, tan perfecto era el proceso de los Arden que su solución se publicó y pasó a convertirse en la interpretación oficial e indiscutida de la parte del mensaje que consiguieron interpretar. El ataque a Cecilia Ann Shepard de 22 años y Brian Calvin Hartnell de 20 tuvo lugar un 27 de septiembre de 1969 y fue, de entre todos los crímenes del asesino del Zodíaco, el más emblemático de todos, en tanto que aquel fue el episodio criminal del que surgió la imagen más representativa y recordada del asesino del Zodíaco, no solo por su impactante naturaleza sino porque esta era un claro símbolo de la esencia oscura y enigmática del psicópata que se escondía tras él. Inquietante y perturbador disfraz empleado ese fatídico 27 de septiembre de 1969. Aquel día, a orillas del lago Berryesse, cerca de Napa, California, Cecilia y Brian disfrutaban de un picnic bajo la sombra de dos robles. No había gente alrededor y la brisa inundaba de frescura la serenidad del paisaje. Sin embargo, en medio de toda esa paz algo despertó una ligera inquietud en Cecilia. A lo lejos, al otro lado del agua que rodeaba el lado derecho de la península, se veía una silueta que, pese a presentarse borrosa por la distancia, dejaba entrever que se trataba de un hombre corpulento de cabello castaño. De momento el hombre desapareció metiéndose en un bosquecillo, pero poco después salió del bosquecillo y empezó a caminar lentamente hacia ellos. Atemorizada, Cecilia veía que la figura estaba cada vez más cerca y que su aspecto no era nada tranquilizante, aunque lo peor estaba por venir. De pronto una ráfaga de viento le metió polvo en el ojo y ella perdió de vista al desconocido por un momento. Brian, que estaba relativamente calmado, ni siquiera se había preocupado por voltearse a ver qué hacía el extraño, hasta que un ruido de hojas crujiendo le llamó la atención y entonces notó que el extraño se había detenido detrás de otro roble, a unos 6 metros a la derecha de Cecilia, quien tras breves instantes acabó con la tranquilidad a la que Brian había vuelto. «Dios mío, lleva una pistola», exclamó ella, y entonces Brian, mirando por el rabillo del ojo, vio a la izquierda una figura negra que los contemplaba en silencio. En el breve lapso que estuvo parado detrás del árbol, el hombre corpulento se había puesto un traje que mostraba con claridad a qué había venido. Su apariencia era la de un verdugo. Tenía una capucha ceremonial negra y cuadrada, cosida por los lados y plana en la parte de arriba. La capucha, que en la parte de la cabeza apenas tenía aberturas para ojos, cubiertos por gafas, y boca, le bajaba por los hombros. No tenía mangas y le cubría el pecho con una pechera que, sobre el negro de la tela, tenía grabado en blanco un círculo tachado con una cruz griega cuyas puntas sobresalían del círculo. Aparte, el hombre llevaba mangas largas atadas en las muñecas, pantalones metidos en las botas, una especie de cuchillo de como 30 centímetros en el costado izquierdo, una pistolera con la tapa abierta en el costado derecho y, por debajo de la cazadora, se veían sobresalir puntas de varias cuerdas de plástico blanco. La figura tenía el brazo derecho extendido, apuntando con una pistola de color azul metálico. Se aproximaba hacia ellos con lentitud. Ya cerca, la figura misteriosa habló con una voz monocorde que no era ni aguda ni grave, que denotaba tranquilidad y que parecía pertenecer a un hombre de entre 20 y 30 años. «Quiero el dinero y las llaves del coche. Quiero el coche para ir a México», dijo la figura, y Brian le dio las llaves y el poco dinero que tenía, ante lo cual el encapuchado se guardó el dinero, tiró las llaves y se guardó la pistola. Brian entonces le dijo que no tenía dinero, que no lo seguiría y que si necesitaba ayuda lo podía ayudar de otra forma, pero recuerda que el encapuchado le respondió algo como: «Tengo poco tiempo. Soy un preso fugado de Der Lodge, en Montana. Maté a un guardia de la cárcel. Tengo un coche robado y nada que perder. No tengo dinero. No te hagas el héroe conmigo. No intentes coger la pistola». Después, apuntando con el cuchillo, el encapuchado sacó la cuerda blanca y le ordenó a Cecilia que atase a Brian, tras lo cual, una vez atado Brian, él ató a Cecilia y apretó los nudos de Brian para cerciorarse de que éste no huyera. Estando atado, Brian le preguntó a Zodíaco si el arma tenía balas, a lo que éste respondió abriendo la pistola y mostrándole que solo había una bala.
Voy a tener que apuñalarlos, dijo Zodiaco tras ver la mirada sorprendida de aquellos dos jóvenes a los que había controlado con el temor a un arma que no tenía más que una miserable bala que bien podía haber fallado en caso de ser disparada. Poniéndose por detrás de Brian, Zodiaco se arrodilló y le empezó a apuñalarle en la espalda mientras Cecilia observaba aterrorizada e impotente con el rostro salpicado por la sangre de Brian. Cuando el asesino levantó el puñal para atacarla, Cecilia reaccionó poniéndose boca arriba, pero el asesino le hundió con rapidez el puñal en el abdomen. Luego se lo clavó en cada pecho, en la ingle y nuevamente en el abdomen, y siguió así, hasta completar su símbolo, el círculo tachado por la cruz, con 24 puñaladas. Ya satisfecho con su carnicería, tiró el dinero y las llaves junto a los cuerpos de las víctimas, se alejó caminando tranquilamente de la escena. Entretanto Cecilia, bañada en sangre, seguía viva y había recuperado la conciencia. Ambos pidieron socorro a gritos y después Brian se dio la vuelta para morder las cuerdas que ataban las muñecas de Cecilia. Con las manos libres Cecilia pudo desatarle las manos a Brian y así ambos podrían moverse a gatas. Aunque el hecho fue que estaban tan heridos que no tenían forma de hacer tal cosa, si no hubiera sido porque un pescador chino y su hijo pasaron por ahí y los escucharon gritar, ambos hubiesen muerto. Al ver la escena el pescador y su hijo pidieron ayuda y pronto llegaron dos barcas de los guardabosques, quienes a su vez llamaron a la ambulancia aunque esta tardó casi una hora en llegar. Tiempo en el que las víctimas hablaron lo que pudieron sobre lo sucedido, ya que su estado era tan crítico que perdieron algunas veces el conocimiento y Cecilia, que era la que peor estaba, pedía con insistencia que le dieran calmantes para soportar el dolor. Una vez que llegó la ambulancia, Cecilia y Brian fueron trasladados exitosamente al hospital, aunque una vez allí solo sobrevivió Brian, ya que Cecilia estaba tan mal con esas 24 puñaladas que no pudo ser salvada ni con toda una noche de operaciones. Mientras sus víctimas agonizaban, Zodiaco, que estaba ya lejos, llamó a las 8:20 de la noche a la comisaría de Napa. Dijo únicamente esto: quiero dar parte de un asesinato, no, de un doble asesinato. Se encuentran a 3 kilómetros al norte del cuartel general del bosque. Estaban en un Volkswagen Carmen Ghie blanco. Soy el que lo ha hecho. Paul Listain estaba aparcando cuando lo llamaron para ir a la 9ª avenida. Era una noche bien iluminada, había algo de niebla y el tráfico avanzaba con lentitud a causa de la congestión. Al pasar por el restaurante Pinecrest un hombre robusto paró el taxi. El hombre entró, se sentó atrás y le pidió a Stein que lo llevara a la calle Washington y Maple en el barrio residencial de Presidio Heights. En la calle Washington había varias mansiones a uno y otro lado. Ya en la intersección con Maple, el hombre le pidió a Stein que avanzara otra cuadra más y Stein accedió para finalmente detenerse entre dos árboles, cerca a la esquina de las calles Washington y Cherry, delante de la casa número 3898 de la calle Washington. Una vez que se hubo detenido, el corpulento pasajero le puso a Stein una pistola en la mejilla derecha y le apretó la garganta con el brazo izquierdo. Aterrado en los segundos previos al disparo, Stein intentó en vano librarse levantando la mano izquierda por encima de su hombro derecho. Sin demorar la ejecución, Zodiaco le dio un tiro que le perforó el cráneo. Después, Zodiaco salió, entró de nuevo por la puerta del conductor y puso la cabeza de Stein en el regazo mientras tomaba su cartera y le arrancaba un pedazo de camisa. Tras eso huyó, dejando el taxi en el lugar del crimen. Lo que Zodiaco no sabía es que 3 jóvenes lo habían visto desde la ventana del segundo piso de la casa que estaba frente al taxi, al otro lado de la calle. A las 9:58 los jóvenes llamaron a la policía y hablaron de lo sucedido, describiendo al asesino como un hombre blanco de 30 años de edad, pero por el nerviosismo, el operador de la policía anotó adulto negro en vez de adulto blanco. Con increíble velocidad y tras la breve y nerviosa llamada, una patrulla policial que rondaba por el lugar se apareció en Washington y Cherry a las 10. La patrulla se detuvo cuando, en medio de la oscuridad y la niebla de aquella húmeda noche, vieron a un hombre robusto que caminaba lentamente. Los patrulleros Donald Fawkes y Eric Helms llamaron con un grito al desconocido y le preguntaron si había observado algo extraño o sospechoso, a lo que el hombre robusto respondió diciendo con toda seguridad que había visto a un hombre que, blandiendo una pistola, corría hacia el este por la calle Washington. Los patrulleros tenían en mente que el criminal al que buscaban era un adulto negro, tal y como erradamente había notado el operador cuando los jóvenes llamaron.
Así pues, los patrulleros creyeron al hombre blanco y robusto de oscuras ropas y se fueron hacia el este por Washington. Nunca supieron que ese hombre era Zodiaco, el asesino que buscaban. Se sabe también que no lo llamaron para que se acerque al coche, que lo interrogaron breve y apuradamente y que no se fijaron en la sangre que, disimulada por las tinieblas de la noche y el color oscuro de su ropa, llevaba aquel hombre en su regazo. Después, cuando varios detectives llegaron a la escena del crimen, se interrogó a los chicos y estos, ya más calmados, dejaron bien claro que el asesino no era negro, era blanco. De ese modo y tras que Donald Fawkes y Eric Helms supieron que el hombre al que dejaron ir era el asesino, en la policía de San Francisco surgió una enorme obsesión por el llamado hombre corpulento. Justo el día siguiente al crimen, Zodiaco envió al diario San Francisco Chronicle una carta que borraba toda duda en cuanto a si él mató o no a Paul Stine. Zodiaco al habla. Soy el asesino del taxista en la esquina de Washington con Maple ayer por la noche. Para demostrado aquí está un trozo de su camisa manchado de sangre. Soy el mismo hombre que mató a las personas de la zona norte de la bahía. La policía me podría haber capturado ayer si hubiera registrado bien el parque en vez de hacer carreras con sus motos a ver quién hacía más ruido. Los conductores de los coches tendrían que haber aparcado el coche y quedarse esperando en silencio a que yo saliera de mi escondite. Los escolares son buenos blancos. Creo que una mañana me voy a cargar un autobús escolar. Dispararé a la rueda delantera y luego liquidaré a los niños cuando salgan dando saltitos. Junto a la carta citada estaba un trozo de tela ensangrentada. Tras analizarlo, la policía confirmó que la sangre en el trozo de tela enviado era realmente sangre del taxista Paul Stine. Corría la noche de un 22 de marzo de 1970 y Kathleen Jones, con 8 meses de embarazo, iba en su auto junto a su hija de 10 meses. Kathleen iba camino a reunirse con su madre cuando de pronto, en la carretera 132 de San Joaquin County, detuvo su auto luego de que el conductor de otro auto se detuviese para decirle que mire la rueda porque ésta se tambaleaba y aquello era peligroso. El hombre astutamente se ofreció para ajustarle los tornillos de la rueda, pero en realidad los aflojó y luego se marchó. Todo era parte de un plan. No pasó mucho tiempo antes de que la rueda de Kathleen se aflojara, y entonces el sujeto, que lo había tramado todo y estaba cerca, volvió y se ofreció para llevarla a una estación de servicio. Ella accedió, abandonó su coche y entró en el vehículo del desconocido, pero pese a que ya habían pasado por varias estaciones de servicio, no se había detenido en ninguna. Todo parecía sugerir que el sujeto la había secuestrado. El viaje con aquel extraño duró más de 3 horas, llenas de silencio según contó Kathleen. Sin embargo, en cierto punto del viaje el conductor se detuvo en una intersección y entonces Kathleen pudo escapar con su hija, corriendo a través del campo hasta hallar a un hombre que las ayudó llevándolas al departamento de la policía local, en Patterson. Allí, en la comisaría de policía, ella vio un cartel con un retrato robot de Zodiaco. Al parecer la chica no había visto antes el supuesto rostro de Zodiaco en parte alguna, y en el momento en que lo vio, se sorprendió porque, según dijo a los policías, ese era el hombre que había intentado secuestrarla. En todo caso, tiempo después Zodiaco envió una carta en la que afirmaba que él era el que había estado ese 22 de marzo con Kathleen, pero, pese a esto y en parte porque era posible pensar que Zodiaco estuviese mintiendo, las dudas persistieron, sobre todo a causa de las mencionadas inconsistencias sobre ciertos puntos de lo sucedido. Zodiaco siguió comunicándose durante 1970 a través de tarjetas postales y cartas que mandaba a la prensa. En una de esas cartas, enviada al San Francisco Chronicle y fechada el 28 de abril Zodiaco amenazó con poner una bomba en un autobús si el periódico no publicaba detalladamente sus escritos y, además, expresó que quería ver que la gente comenzara a usar algunos agradables botones Zodiaco con su símbolo. El 27 de octubre de 1970 Zodiaco envió otra carta al San Francisco Chronicle. En ella amenazaba de muerte al periodista Paul Avery, quien había estado publicando artículos en los cuales insultaba a Zodiaco. Aquella carta fue el detonante del inicio del fin de la carrera de Avery. Así, el periodista se obsesionó con la idea de que en cualquier momento podía ser asesinado por Zodiaco, por lo que iba a todas partes con una pistola y, en la profundidad de su angustia, empezó a beber en exceso, cosa esta que lo llevó a fracasar profesionalmente. Después de sacar de juego a Avery mediante la intimidante carta,
Zodíaco desapareció durante 3 años y pico. Su silencio fue absoluto, no cometió crimen alguno, no envió cartas, no hizo llamadas, no dio señal alguna. Era un mutismo calculado y la policía, sin pistas, terminó frustrada. El 29 de enero de 1974, Zodíaco rompió su silencio de años cuando envió una carta en que elogiaba la película del Exorcista y, entre otras cosas, decía que era la mejor comedia satírica que jamás había visto. El 24 de abril de 1978 el San Francisco Chronicle recibió una carta que muy probablemente era de Zodíaco. El diario la publicó al día siguiente de recibirla y en ella se podía leer: querido editor, Zodíaco al habla. Estoy otra vez con vosotros. Díganle a todos que estoy aquí, que siempre he estado aquí. Ese cerdo de Tashi es bueno, pero yo soy más inteligente. Estoy esperando una buena película sobre mí. ¿Quién interpretará mi papel? Ahora yo lo controlo todo. Atentamente, Zodíaco.